todo. Sobre todo al 273 línea C. Y a partir de ahora no vas a necesitar ir a las terminales automáticas de carga. Al fin, Dios, que yo no puedo creer igual que demandó tanto. La verdad que acá, igual uno de los mejores ministerios es el de transporte, la verdad. Sí, no, en ese sentido muy bien. Además, la incorporación del método SUBE está muy bien, o sea, es muy efectivo. El tema es que tenías que ir sí o sí a las terminales automáticas para acreditar el saldo. O sea, vos podías cargar saldo en tu celular, pero no lo tenías disponible en la SUBE hasta que no lo acreditabas en una carga. Sí. Y las cargas automáticas están solamente en los bancos Nación, que acá en La Plata tenés uno en el centro la terminal. o en la terminal. Sí. Tenías 2 o 3 puntos para cargar. Una boludez bárbara. Ay, Dios, era tremendo. Y si no ir como vintage con efectivo a cargarla. Bueno, pero eso ya era full ¿quién vintage? usa efectivo hoy en día? Muy poca nadie. gente. Sí. Bueno, ahora directamente con apoyar la tarjeta en el marcador del colectivo, automáticamente te hace la recarga. ¿Ya está esto funcionando igual o tiene un par de días de reglamentación? Bueno, no sabemos. Lo anunciaron ayer. Mañana probamos. Mañana pruebo. Si me ven caminando es porque me bajaron del colectivo y porque no estaba habilitado. Igual el 273 ya tipo canje, te tendría que llevar de onda, lo nombramos todos los días. Sí, es mi línea preferida. El 273 y más la letra C. Y por último, el banco de la familia Venegas Lynch, el gran mentor de Milei. What pass, Lynch? What pass? Lo allanaron porque encontraron documentación y algunas cajas vinculadas a... ¿Viste que detuvieron hace poco esta cueva... fantástica del croata. La cueva del croata. Bueno... y de Pulenta, porque no olvidemos ese nombre también. Sí, ¿por qué esos nombres? Está bueno Pulenta. Son villanos de Marvel. En el marco de sobre todo. En el marco de esta investigación de lavado de dinero, que estaba vinculado al parecer con el cartel de Sinaloa, bueno... aparecieron cajitas y documentación que estaban relacionadas con este tema en los bancos de la familia Venegas Lynch. ¿Quién es Venegas Lynch? Digámoslo, porque Venegas Lynch es parte de las listas y es un gran libertario, un gran pensador libertario para ellos. Sí, claro. Resulta que cuando se empezaron a investigar las corridas que habían sucedido, ¿se acuerdan esas corridas maravillosas que tuvimos con $1 tocando los 1.200 pesos? Lo recuerdo. Y Massa dijo, los voy a ir a buscar, aunque me cueste las elecciones, los voy a ir a buscar. Parece que empezó a buscar y bueno, está encontrando. El que parece que ayer vive, viste que estábamos preocupados, que estábamos muy missing children, es Marra. ¿Ah, apareció? Sí, dio señales de vida. Yo me lo imagino transpirando un poco. Sí, está chivando. Sobre todo con esta noticia. Está chivando y se seca el chivo con atún. Qué rico. Sí, no lo ayuda porque le deja más aroma que otra cosa. Y bueno, cada uno tiene su táctica. Sí, está embadurnado en atún Marra que, bueno, lo hemos encontrado. Qué feo, ¿no? Y aparte subió un tuit con muchos errores yo soy obse, ya sabes, muchos errores de ortografía, de puntuación, qué sé yo, al toque lo editó y al toque lo borró. ¿Esto fue ahora, estas últimas horas? Ayer, yo creo que jefe Mauricio, el nuevo jefe Mauricio, a Lilia Limón y a él les prohibió les dio de baja. ¿Y el tuit qué decía? ¿Lo llegaste a ver? No, los K siguen con la línea full vintage, ya está. Uy, Dios mío. Tremendo. Mira, ahí está Marra con los atunes. Con sus atunes. Qué bien. Ahorrando en atún. Tremendo. Bueno, señores, ¿quieren que metamos un temita? Estamos para una canción y ya recibimos el invitado. Sí. Bueno, quédense porque en 2 minutitos, 3 minutitos como mucho, ya tenemos al invitado del día y volvemos con el aire de la cúpula. Dale. Y vemos qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? No sé qué pasa, pero lo vamos a descubrir pronto. Ya venimos. Shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. She sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. I'm a bad guy. I'm a bad guy. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia 97.1. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores. Se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana estamos implementando obras y programas que mejoren las condiciones de vida de las y los habitantes del barrio obrero en el partido de Berisso. Mejoramiento de veredas y espacio público. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Ya conoces el programa Comprá Más Cerca? Es el acuerdo de precios razonables de la provincia de Buenos Aires que te permite comprar productos esenciales en los comercios de tu barrio. Conoce más productos y puntos de venta en compramascerca.gba.gov.ar. Más producción, más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica, invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción, industrialización y en el desarrollo de ductos para transportar la producción. Estos proyectos claves permitirán transformar la matriz productiva argentina. YPF, soberanía energética. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviarios. Frená, escuchá y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Trenes Argentinos y Radio Provincia. ¿Estás escuchando? Nuevos sonidos. 97. Estás en la UNE. La UNE. Tu juguete favorito. De lunes a viernes. De 9 a 12. Cuando se te ocurra ponerlo. La cúpula. Subite. Ya arrancamos.
estamos de regreso. Nosotros les dijimos que la tanda era cortita y cumplimos. No les vamos a fallar. Mientras acabo de ver que Barto, en un acto que no entiendo por qué lo hizo, me robó el mate. Lo tenía en mi mano y te lo llevaste. Se pone sensible la persona que no me comparte un mate en toda la mañana. O sea, se lleva el termo ya y yo dejo de acceder al agua. Bueno, amigos, seguimos acá en la cúpula y les comentábamos que teníamos a nuestro invitado del día que gracias a todos los astros está sentado con nosotros. Le damos la bienvenida al señor Patricio Lorente, secretario general de la Universidad Nacional de La Plata. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Muy bien. Ya arrancamos dirimiendo cuestiones de apellido. Me estabas contando el origen del tuyo, Lorente, me decías que era de Navarra. De la región de Navarra, sí, la zona del País Vasco, entre Navarra y Castilla, digamos. ¿Y por qué hay pica entre los Lorente versus los Llorentes? ¿Se arma ahí una grieta? Parece que los Llorentes son los que tienen plata. La pucha. Por una L. Tocó del otro lado. Tocó del otro lado. Yo tengo una historia parecida familiar que tengo una ramificación de Alan. Hay Alans oligarcas con mucho poder adquisitivo y hay otros que hemos elegido el camino de la humildad. Y bueno, también acá estamos. Bueno, Patricio, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Se vienen días a full o no? Porque mañana arrancan las elecciones universitarias, el primero hasta el viernes, ¿o no? Totalmente, 1, 2 y 3. Elecciones estudiantiles, elecciones de claustro estudiantil y de centro de estudiantes, que es como el ritual anual de la universidad. Claro. Cada 4 años tenemos además elección de claustro de graduados, de claustro de profesores, de claustro de no docentes. Pero todos los años se eligen consejeros directivos estudiantiles, consejeros superiores y autoridades de centros de estudiantes. Es el momento de mayor bullicio, digamos, en donde se vive como la locura, ¿no? Totalmente. Bien. Totalmente. ¿Y ahora cómo se están preparando para lo que se viene? No, muy bien. Digamos, hay una movilización muy fuerte. Ustedes conocen nuestra universidad, tiene una cantidad de agrupaciones políticas y un nivel de militancia, de entusiasmo, cada una de las agrupaciones milita con mucha convicción por sus colores, por sus ideas, por sus propuestas, etc. Son jornadas intensas, pero son jornadas que nosotros estamos esperando todo el año porque es parte de la vida democrática de nuestra universidad. Nuestra universidad es una universidad cogobernada. Esto quiere decir que los órganos de gobierno de la universidad hay participación de todos los claustros y la segunda cantidad de representantes en términos de participación de estos órganos de gobierno son los estudiantes. Los estudiantes ponen 5 consejeros directivos en cada facultad. El consejo directivo está conformado por 17 representantes y ponen 17 consejeros superiores en el consejo superior, que tiene 72 representantes en total, con voz y voto. Así que la voz estudiantil es fuerte en nuestra universidad y de hecho es lo que hace que la universidad se mueva para adelante, ¿no? Sí, claro. Venimos de elecciones repetidas, ¿no? Habían quedado un poco desfasadas por la cuestión del COVID. Totalmente. Estamos empezando a volver a la normalidad de tener las elecciones en el mes de noviembre. Totalmente. En ese sentido, parece que la hegemonía también la volvió a recuperar un poco la franja morada, algo que no había estado sucediendo o que estaba un poco en veremos. ¿Cómo la ves ahora? Mira, es un tema hacer pronósticos sobre las elecciones, porque lo que me pasa todos los años, que yo, por mi rol estoy muy encima de estos temas, pienso que tengo un diagnóstico súper preciso. Claro. Y no necesitas llegar al viernes a la noche cuando se abren las urnas, sino que el miércoles ya te enterás que hay una tendencia de algo que no habías visto, que estaba fuera de tu radar. ¿Tan pronto? ¿Así con un día de diferencia ya? Sí, porque todas las agrupaciones además tienen una práctica de votar los miércoles, muy ¿no? precisa. Claro. No necesariamente, sino de ir llevando una estimación de cómo va la elección de acuerdo al conteo de la cantidad de boletas que se retiran del cuarto oscuro entre cambio y cambio de... El sucio, lo que se conoce lo que se llama como el sucio, que por supuesto es totalmente inexacto, porque vos podés llevarte boletas de recuerdo o podés llevar la boleta que vas a votar en tu bolsillo, etcétera. Pero tienen un nivel de exactitud, sobre todo las agrupaciones más veteranas, más tradicionales y demás, que de pronto te dicen, uy, mirá, en tal facultad está pasando esto, y la verdad que no lo habías visto. Yo lo que hecha esta aclaración, lo que veo este año es que me da la sensación que va a cambiar poco respecto del año pasado, pero hay un puñado de facultades que tienen elecciones de por sí muy parejas.
Y por supuesto, en las que son parejas, puede haber algún cambio de conducción o algún cambio de mayoría. En ese sentido, con todo lo que está pasando a nivel nacional, UCR, bueno, la Franja Morada, que es un espacio que pertenece a esa vertiente política, ¿podría modificar de alguna manera la elección a nivel universitario o es algo que todavía no llegó ni impactó en las agrupaciones siempre impacta estudiantiles? El clima electoral general en la universidad, a veces de manera desfasada. Lo central es que no se presentó ninguna agrupación vinculada al espacio de La Libertad Avanza. Eso es importante. Hubo algunos intentos, pero no se presentó ninguna. Más que intentos, hubo como anuncios de que se iban a presentar. Igual, esto no quiere decir que no haya votantes ni militantes de Milei en la universidad, seguramente los hay. Bueno, de hecho, ha habido en estos días algunas acciones muy agresivas vinculadas a militantes de La Libertad Avanza contra algunas agrupaciones más tradicionales de la universidad. Esto pasó en particular en la Facultad de Ciencias Naturales, pero no han logrado presentar ninguna lista o han decidido no presentar ninguna lista, la verdad que no lo sé. Y después del resultado de las PASO, de las elecciones generales, las del domingo que pasó, no el anterior, está bastante planchado en ese sentido la disputa vinculada a lo nacional, porque lo cierto es que hay un enorme consenso democrático dentro de la universidad y entonces, más allá de que muchísimas fuerzas están militando más activamente para la candidatura de Sergio Massa, incluso la Franja no está militando en contra de la candidatura de Sergio Massa, con lo que ese tipo de discusión está bastante más aplacada, digamos. No hay ninguna agrupación política en la universidad que haya presentado lista que esté bancando la candidatura de Milei. En todos estos años no hubo ninguna lista que se presentara con esa ideología. Nada de. No hay libertarios o liberales que hayan puesto una lista en la universidad para representar. No los hay, lo que no quiere decir que no haya que voten, eso ni hablar. Pero lo cierto es que la dinámica política de nuestra universidad es en ese sentido muy progresista, muy consustanciada con valores democráticos, los valores de la reforma, de la universidad popular. De hecho, si ustedes se fijan, hay un enorme consenso en la universidad que las últimas 3 asambleas universitarias ha puesto presidente casi por unanimidad. Es decir, de pronto confluyen en un proyecto universitario común radicales, peronistas, izquierda, independientes, etcétera. Digamos, hay una especie de acuerdo fundamental entre todas las agrupaciones que tienen presencia política fuerte en la universidad, que después tienen sus diferencias, por supuesto, que después disputan, por ejemplo, ahora en las elecciones a centros de estudiantes y a representante estudiantil, pero a la hora de definir el rumbo de la universidad ya hace varios años que nos encuentra a casi todos en el mismo barco. ¿Y eso es una línea que se mantiene en otras universidades del país o es propio de la Universidad Nacional de La Plata? ¿Hay espacios de la Libertad Avanza en universidades de, no sé, de Córdoba, Rosario, en algunos otros lugares que sepan? Sí, no tengo el detalle, pero sé que, por ejemplo, había una agrupación en Derecho de la UBA. Hay agrupaciones que se están tímidamente empezando a presentar. Tampoco es fácil por dos cuestiones, digamos. Si vos no tuviste ninguna experiencia de disputa política real, aunque sea en un club de barrio... Claro. Sí, te comen un poco crudo. Hay cosas que, digamos, no entendés ni siquiera el lenguaje de la normativa electoral. De dónde poner la mesa, básicamente, tampoco. Te sacan un poco de los pelos. Totalmente. No, y además, digamos, es como entrar a una casa nueva, no sabes ni dónde está el baño. Sí. Y después lo otro es que claramente es un discurso muy disruptivo el de La Libertad Avanza con el concepto, con la existencia misma de la universidad pública. Claro. Entonces es como... Estás entrando a la boca del... Digamos, es muy difícil no ver que hay una disonancia cognitiva entre lo que plantea Milei y los fundamentos mismos de la tradición nuestra, además, en la Argentina de universidad pública, que es bastante particular también, ¿no? No existe... en ningún otro lugar del mundo, quizás solamente la Universidad de la República en Uruguay, pero el resto del mundo es nuestro tipo de universidad, que además es una universidad de muchísimo prestigio, porque no es que es un modelo que no funciona. Sí, claro. Digamos, todos los rankings internacionales dan que la Universidad de La Plata y muchas otras universidades públicas están entre las mejores del continente, del mundo, etc.
Pero esto de que gobiernan los estudiantes o participan del gobierno de la universidad, que hay este nivel de movilización política interna, que hay este nivel de debate, etcétera, es muy propio de la Universidad Reformista Argentina, no existe en ningún otro lugar. De hecho, hace cerca de un mes, 2 meses, cuando algunas agrupaciones libertarias sacan una LP, no, pero se veían algunas más del conurbano, la de Avellaneda, en la UNCI, que empezaba a pasar eso de que aparecían algunos militantes libertarios, se generaron unos climas bastante como tensos, violentos, como terminaban básicamente echados de la universidad, porque como vos decís, o sea, ¿cómo vas a venir a poner una mesita a una universidad que vos decís que querés dinamitar, no? Sí, claro, muy difícil. Es un poco difícil entrar ahí discursivamente. En ese sentido, ayer hubo algunas escenas también de violencia. Últimamente en algunas facultades se pica por ahí por demás. Ustedes desde su rol, ¿cómo manejan esa situación cuando suceden esas situaciones en algunas facus? Mira, le prestamos mucha atención. Primero tratamos de dimensionarlo realmente. Digamos, lo de ayer fue un episodio muy menor. Sí. Con más empujones que otra cosa, que por supuesto no está bueno. Claro. Pero el hecho de que exista hoy video de todo, porque todo el mundo puede ver, vos ves una escaramuza y parece que estamos en el medio de un conflicto dramático. Claro. Y la verdad hemos visto algunos episodios en otros años, bueno, eran mucho más habituales a principios de los 90 y demás, donde las peleas eran peleas. Mucho más violentas, mucho más agresivas, etcétera. Sí, más batalla campal. Que... Hoy, totalmente. Yo he visto episodios mucho más complejos que los empujones de ayer. Dicho eso, tampoco está bueno. Le prestamos atención, nosotros tratamos de promover no una cultura donde todos tienen que ser amigos, todos tienen que pensar lo mismo. Al contrario, lo que nos hace... Lo que enriquece la vida universitaria es que haya diferencias, pero que esas diferencias puedan encontrar algún tono de conversación. A veces esas conversaciones son tensas, no es que esto significa ausencia total de conflicto, para nada. Pero si no podés dialogar con el otro, estamos en problemas, sobre todo en esta idea de construir una universidad democrática. Y eso... Este tipo de roces se manejan y se manejan muy bien más a nivel de cada facultad entre sí, porque bueno, la referencia inmediata son los decanos y las decanas, son los referentes del claustro de profesores, bueno, los propios no docentes también colaboran mucho para que estos climas, sin perder la tensión necesaria de una disputa democrática, bueno, no lleguen a ningún grado de violencia. A veces lo logramos más. Y a veces hay algún episodio que por suerte hace muchos años que no tenemos ningún episodio serio. Che, Patricio, yo me quedé enganchado con esto que hablamos de la libertad avanza y creo que acá te saco de lo que es elecciones universitarias, pero siempre tuve ganas de saber desde adentro qué es lo que piensan cuando se habla del sistema de vouchers y de toda esta lógica para lo que sería un modelo de universidad pública o privada según Milei. ¿Cómo tomaron esa noticia ustedes? ¿Cómo lo han atravesado y qué piensan al respecto de eso? No, lo primero que pensamos es que lo de los vouchers es un eufemismo para terminar con la educación pública. Porque en realidad lo que hace es darle ventaja sobre todo al prestador de servicio de educación privada frente al sistema de educación pública. La educación es un servicio público siempre. La preste el Estado o la preste un privado y por supuesto hay condiciones y circunstancias que hace que esté bueno que haya oferta privada en la educación, aún en nuestro país que tiene una tradición de educación pública claro. Tremendamente importante. Pero bueno, en el resto de los niveles de educación, sobre todo educación inicial, primaria y media, efectivamente desde los 90 tenemos una crisis educativa que afecta principalmente a la educación pública y lo que está proponiendo en este caso el sistema de vouchers es financiar con recursos públicos la educación privada, que hoy tiene una posición de cierto privilegio frente, sobre todo en los centros urbanos, frente a la misma oferta de educación pública. Eso es lisa y llanamente la destrucción de la educación pública. O sea, habría que financiar estos vouchers con la propia educación pública que ya tenemos. O sea, es que son recursos públicos para financiar una escuela, no importa si es pública o si es privada. Ok. Y cuando vos tenés
Niveles que hay que asumir que existen de desprestigio, en parte sobre todo de la escuela inicial, primaria y media, de la educación pública. Bueno, esto significa directamente destruirla. No es una política de fortalecimiento de la educación pública, es todo lo contrario, es financiar con recursos públicos a los empresarios de la educación privada. Con la tradición universitaria de nuestro país es más difícil pensar cómo se podría implementar algo así, y desde ya el nivel de conflictividad social y de movilización política que llevaría algún intento de este tipo sería tremendo. Porque ya tuvimos esa experiencia en los 90 con los avances privatizadores de lo que fue el menemismo, y las movilizaciones universitarias de esa época fueron tremendamente masivas, y de hecho fue la línea de defensa de la universidad tal cual la conocemos. También pienso al mismo tiempo que, como casi todo lo que plantea ese espacio, es de muy difícil ejecución. Claro. Digamos, no solo por las condiciones políticas, sino porque plantean delirios. Y bueno, en un momento de tanta crisis en todo sentido de nuestro país, a mí efectivamente me da mucho temor pensar en un eventual gobierno de ese espacio, no solo por el futuro de la universidad y la educación pública, sino por el futuro mismo de nuestra democracia y de nuestra sociedad. Y esto también es básicamente lo que pensamos desde la universidad, especialmente desde la Universidad de La Plata. No, pero está muy bueno además esto de que hay consensos democráticos que no se rompen en ciertos espacios, y claramente la universidad pública es un lugar en donde esto no se rompe. Acá no ingresan porque ya hay una cosa que, independientemente del partido en el que estén militando, todos sabemos que hay cosas con las que no se jode. Totalmente. Y está bueno recordarlo también porque mirá todos los temas que no se hablaron desde las generales. Tema dolarización, tema voucher, o sea, esos caballos de batalla se dejaron de mencionar. Y pareciera ser que todos nos olvidamos. No, siguen estando. No se han mencionado por cuestiones políticas, porque tal vez pensaban de que no funcionaba o que no garpaba, habiendo un tramo tan corto para las presidenciales. Pero siguen estando, y está bueno que desde tu lado podamos escucharte y que nos cuenten qué piensan ustedes. Sí, y yo creo que lo van a volver a plantear, porque también una de las características de ese espacio, del espacio de la libertad de avanza, y es que es un espacio muy ideológico. Entonces, a la tercera vez que le ponen un micrófono, sale solo. Sale solo. Y dicen lo que realmente piensan, como lo dice la candidata a vicepresidenta, yo me resisto a decir que es negacionista. Yo creo que es una reivindicadora de la dictadura. Y lo mismo, el propio candidato a presidente, que tratan de mantenerlo enfocado, pero después hablábamos de disonancias cognitivas. Hace un momento, en el último reportaje que dio, hay una escena donde hay una placa de fondo que dice las condiciones del acuerdo. Las condiciones del acuerdo. ¿Y el graf? Con Bullrich y el graf abajo citaba a Milei diciendo: no tuve ninguna condición, no me impusieron ninguna condición. Una contradicción en sí muy misma. Fuerte. Es todo muy fuerte. Sí. Todo muy fuerte. Son momentos muy fuertes, digamos. Yo era adolescente con el inicio de la democracia. Yo nací en el año 69, tenía 13 años cuando ayer se cumplieron 40 años de aquella primera elección inaugural. Nunca vi nada parecido. Mira que me ha pasado vivir crisis que parecía que eran la disolución del país, por ejemplo la de 2001, 2001-2002, pero no había este nivel de confusión y de delirio político. Me parece que también las fuerzas democráticas, o los que sentimos que pertenecemos al campo popular, nos debemos una. Ahora hay que ganarle a la amenaza fascista, pero nos debemos una reflexión que tiene que ser, además, principalmente autocrítica por cada uno de los espacios, de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Claro, de la nada. Porque del otro lado hay unos genios que aprovecharon. ¿Cómo volvemos a la política? Que es un poco lo que venimos charlando. ¿Qué onda? Totalmente. Estamos en un delirio cósmico. Bueno, qué lindo. Mañana arrancan las elecciones universitarias del 1 al 3. O sea que el viernes ya se define todo. El viernes se define todo. Ese es el momento de tensión.
Pero también es un momento que nos encanta. Sí. Nos encantan las elecciones, tratamos, por supuesto, de que no haya roces físicos entre las distintas fuerzas, hablamos todo el tiempo con ellos. El concepto de roces físicos es sensacional. Y demás, pero es maravilloso, sí, totalmente. Nos entusiasma muchísimo cada vez que tenemos elecciones. Y estamos esperando el viernes, que nos quedamos hasta cualquier hora, hasta que la última urna fue abierta y sabemos cómo terminó. Los que la pasan bien siempre son los de Astronómicas, que tienen el resultado a los 5 minutos que se No, los que lo tienen a los 5 minutos son los de Informática, porque tienen voto electrónico. No, pero ellos son los que son poquitos también. Los de Astronómica, como son poquitos, son los primeros que salen. También sale bastante rápido. Y además hemos tenido episodios notables en los últimos tiempos de Astronómicas, como por ejemplo empates. Sí, le fue medio... ¿Cómo que se llama? ¿FIFA era? No, cuando salieron empatados 37-37. Como el empate de la AFA, el 38-38. 38-38. Pasa seguido ahí. Yo la sigo, soy adicta. Hace un poco ya que aflojé, pero antes era adicta a los resultados. Bueno, qué lindo. Patricio Lorente con nosotros. Muchas gracias, Patricio, por venir acá por la invitación y por los mates. Los mates salieron muy bien. Los mates los renovamos para Patricio. Te digo que sí, hoy sí. Pero ¿sabés qué me gusta de vos, Pato? Que te noto, tenés una vibra muy tranquila. Yo siento que esto... Tal vez hay tensión adentro tuyo, pero lo que mostrás, tal vez yo estoy seguro que esta semana la vas a atravesar tranquilo. Mira, más o menos. Sí. Mi superpoder es aparentar tranquilidad. Balón de oro. Mirá, justo la consigna del día. ¿En qué te consideras un balón de oro? Bueno, yo soy balón de oro en demostrar frialdad, templanza, tranquilidad, pero no quiere decir que no esté nervioso, que no esté asustado, que no me preocupen las cosas. Y bueno, pero también es una gran habilidad. Hay que mostrarlo. Porque le transmití tranquilidad a la gente. Bueno, Patricio Lorente, secretario general de la Universidad Nacional de La Plata, que pasó acá por el área de la cúpula. Gracias, Patricio, de vuelta por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Metemos una music? ¿Metemos una tandita pequeña? Perfecto, nos dice Meli la discoteca. Ya venimos porque nos queda el último bloque de programa y un montón de sorpresas que tenemos. ¡Ay, más historias crípticas! Tenemos más historias de Ultratumba. Y los audios. Y nos quedan audios por pasar. Señores, ya venimos con más La Cúpula. Compartimos todo en Facebook. @launiok. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Más de 21 millones de personas dejarán de pagar el IVA en los productos de la canasta básica. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Conoce más en argentina.gov.ar/programa fortalecimiento. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. El 40% de nuestros residuos son reciclables. Cuando los separamos, los cartoneros y cartoneras los recuperan y reinsertan en el sistema económico. Pequeñas acciones dan fuerza al trabajo genuino y al impulso productivo en nuestra provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. La provincia de Buenos Aires avanza con 200 kilómetros de obras en la cuenca del río Salado, que disminuyen el riesgo de inundaciones y sequías y preservan el valor ambiental. Seguimos avanzando derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @launiok. La provincia presenta el Plan Integral de Fortalecimiento de Especialidades Médicas Estratégicas para fortalecer el acceso a la salud. Nuevos beneficios para residentes y profesionales que potencian el ingreso, formación y permanencia en especialidades médicas en déficit. Más salud, más cuidados. Conoce los beneficios en gba.gov.ar/salud provincia. Derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Acá no rompemos nada. Acá se une.
bird. Can't you see? Little girl got a hold on me like glue. Baby, I'm howling for you. Yeah. Throw the ball to the stick. Swing and miss and catch us mid-strike too. Baby, I'm howling for you. La Une OK. Nos vemos en Instagram. Más de 800.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, seguimos cuidando el salario de más argentinos y argentinas. Conoce más en argentina.gov.ar/programa fortalecimiento. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Con el trabajo de los cartoneros y cartoneras, recuperamos miles de toneladas de residuos que se convierten en materias primas, reducimos la contaminación y generamos puestos de trabajo. Sin ellas y ellos, no es posible el cuidado del ambiente. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. Yo soy Nati y cuando era chica fui dada en adopción. Hace algunos años comencé con la búsqueda de mi madre biológica. Pude acercarme al registro de personas desaparecidas y me encontré con mi propia historia. En la provincia de Buenos Aires, más de 1000 personas ya conocieron su verdadera historia. Si tenés dudas, comunícate al 0800-333-5502. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica, invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción, industrialización y en el desarrollo de ductos para transportar la producción. Estos proyectos claves permitirán transformar la matriz productiva argentina. YPF, soberanía energética. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @La Une OK. ¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura, mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. La Une. La Une. Una llave maestra. Se esparce, lo gasta y solo puedo pensar en que me olvidé el envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo fuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze. Lo que queda era un desfase y la cara se me derrite, las palabras se
mucho todo. De lunes a viernes. De 9 a 12. Cuando se te ocurra ponerlo. La cúpula. Subite. Ya arrancamos. Si hay algo de lo que estoy orgulloso desde que comenzamos con la cúpula, es del chat. Es del chat de YouTube, pero sobre todo de que ya no es que se suman personas, sino que se suman como emprendimientos. Tipo, Santa Rosa Farmacia ya lo teníamos clavado desde el primer día. Y ahora se sumó roticería de comida. Me encanta. Pero me mata que no es que es roticería algo. Es como el negocio, es como el rubro que ocupan. Roticería de comida. Y acá mando un saludo de roticería de comida, así que un saludo para ustedes. Y si quieren traer roticería de comida para acá, más que bienvenido. Bueno, amigos, estamos ya encarando el último bloque del programa. Hasta las 12 del mediodía los vamos a acompañar si es que no sucede algo de ultratumba que nos destruya la programación. Ya a mí me da miedo. Sí, porque hemos tenido el culo embrujado, pero quién sabe si no aparece una historia maligna. Otro más. Mirá, ya apareció de vuelta, mirá la calavera. Esto a mí me da miedo. Cuando aparece eso, a mí me da miedo, sobre todo que estoy acá al lado de la ducha. Sí, qué lindo video el que me pasaste. Así que la próxima vez que vea que Guido pone los fantasmas, yo me voy a tomar un mate afuera con los chicos de producción. Algo malo va a ocurrir. Che, tenemos audios, ¿no? Porque la gente... ¿No tenemos? Pensé que teníamos, buenísimo. Y si quieren mandarnos audios, 221-508-2447. La consigna del día es ¿en qué te consideras un balón de oro? Y lo que vamos a hacer ahora es preguntarle a nuestra columnista estrella, Joaquina Moncalvillo, que ya la tenemos con nosotros, señora. Hola. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Se me escucha bien? Te escucha perfecto. ¿Vos te escuchás bien? Yo sí, me escucho bien. ¿En qué te consideras un balón de oro? ¿En qué me considero un balón de oro? Qué pregunta tan difícil. Bueno, es la consigna del día. Pensala, la dejamos pensar. Claro. ¿La dejás pensando para final? Para el final del programa. Para el final la digo. Listo, dale. Bueno, Joaquín, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Justo qué bueno que estén ahí comentando de emprendimientos, porque bueno, se relaciona con lo que traigo yo, ¿no? Bien, muy bien. Así qué lindo enganche que metiste. Ahí, ¿no? Justito. Bien. Justito que los emprendimientos estén a full. La idea, bueno, de siempre que traigo los martes es traer emprendimientos nuevos de la provincia de Buenos Aires. Sobre todo estoy buscando emprendimientos de chicos jóvenes. Bien. Igual la juventud puede ser mucha, ¿no? Puede ser muy jóvenes. Yo soy joven. Sos joven. Tengo 30 añitos. ¿Es hasta cuánto? ¿Hasta 35 o no? A mí se corrió la vara. Se corrió. Pará. ¿Hasta dónde es la juventud? Con 35 sos un ladrillo, sos un ladrón. Y bueno, dale, agarrate fuerte eso. No, olvídate, yo tengo que ir a buscar ahora el certificado de alumno regular a la Facu para seguir teniendo obra social. Para ir a votar. O para renovar idioma. Ay, Dios, que yo, olvídate. Pesado, y bueno, ¿cómo se renovaba idioma? Qué ispa qué ispa. Bueno, Joaquín, ¿qué nos has traído el día de hoy? Bueno, justamente les traigo de un emprendimiento que se llama Faldeta Gamer, que es de un chico muy joven, que actualmente tiene 20 años. Es joven. Es joven. En serio, es niño. Pero inició su emprendimiento con 17. Hace 3 años. Un capo. Así que sí, capo mal. ¿Cómo se llama, me dijiste? Se llama Héctor Julio Faldeta. Y Faldeta... Es por el apellido. Es Faldeta por el apellido. Gamer. Faldeta Gamer, sí. Basta, Centro. no digas nada. No. Me parece muy bueno. No, pero me gusta, ya que su apellido esté en el emprendimiento, a mí me gusta. Y porque armás el imperio de Y ahí. esto puede ser un crossover con Rodri. ¿O no? Claro. Porque nosotros tenemos a Rodri que nos habla siempre del mundo. A ver, pará, que venga Rodri. Rodri, vení. Venite al estudio, Rodri. Contanos cómo es tu silla. Porque hoy justo hablamos de culos embrujados. El trasero de Rodri debe estar full embrujado. Primero que está embrujadísimo. Segundo que debe conocer de esto, de lo que vamos a hablar. A ver, vamos a hablar de sillas. Entre Rodríguez, especialista en sillas. Especialista en sillas, que ya lo tenemos con nosotros, la autoridad de mesa que viene a hablar. Nos sirve tener un especialista en el tema también para acompañar a la columna. Porque no dijimos qué es lo que hace Faldeta. ¿Qué hace Faldeta? Faldeta Gamer es un emprendimiento que hace sobre todo sillas gamer. Bien. Es como su producto estrella, digamos. Bien. Y después hace escritorios también para la compu. Y ahora está haciendo unos puffs para jugar a la Play.
Me sirve. Que están muy buenos, que son muy cómodos, pero con lo que inició fue con las sillas. Okay. Así que eso es lo que hace en principio. ¿Puff? ¿Qué sería Puff? Que el puff tiene... El puff. Puff. Yo le digo Puff. No. Capaz No, porque hay mucha gente que le dice Puff a eso. Sí, y flashé que tenía EPOC o tenía alergia. Si solucionaba todo el mismo. Pará, sillas gamer. Yo tengo una silla gamer. ¿Tenés? Tengo una silla gamer en mi casa y fue la mejor compra que hice en mi vida. Ay, sí, ayer me mostraste y me dio un poco de envidia esa silla. Se ve muy cómoda. No, porque primero que es un universo caro. Así que me imagino que en ese sentido Faldetta debe tener precios populares. Y me dijiste que en el 2000, a los 17 años se arrancó En el 2020. El 2020. Así. Él cuenta, la realidad es que yo estuve hablando con él fuera de aire y me contó un poco su historia. Bien. No pudo venir hoy porque está con mucho trabajo en este momento. Bueno, bien. Igual nos dejó un testimonio que ahora lo vamos a ver. Manda un saludo. Manda un saludo. No, manda una silla. No, Manda una silla, que yo no tengo silla. Manda una silla, flaco. Yo no tengo silla gamer, por ejemplo. Yo tampoco. No. Así que está mal eso. Yo dije, me falta. Pero bueno, él justamente inicia en la pandemia, en el 2020, streameando en su casa. Bien. Y cuando se da cuenta de, bueno, quería una silla gamer, ¿no? No tenía en ese momento, en la cuarentena, estamos hablando de la pandemia, dice, bueno, yo quiero una silla gamer y salían muy caras. Entonces lo que hizo fue ir a un tapicero del barrio y a preguntarle qué podían hacer con una silla de escritorio que tenía ahí medio viejita y remodelarla, ¿no? Como reconstruirla. Bien, exacto. Bien. Meterle ahí tapizado, meterle como algo más cómodo para la silla. Y ahí arrancó todo. Qué proactivo Faldetta. Porque yo digo, me falta una silla gamer y me quedo en mi casa acostado en la cama mirando Avengers. O sea, el tipo se fue hasta la tapicería para reconstruirla un capo. Y a la del barrio porque no podía ir muy lejos por la cuarentena, ¿viste? Claro. Qué bueno, Faldetta, pará. ¿Y cómo siguió esto? Ahora me imagino que fue creciendo el emprendimiento. Fue creciendo, exactamente. Bueno, a partir de ahí se dio cuenta de que podía, digamos, desde una silla, en este caso de escritorio, como las que tenemos acá, normal, entre comillas, empezar a crear, digamos, desde ahí. Claro. Con el tapicero. Y bueno, él cuenta que la idea es que lo cuenta él, así que si quieren vemos el videito. Tenemos el testimonio de Faldetta, me gusta. Bueno, bien Faldetta. Almohadita para la cabeza. Hola, soy Julio, soy el fundador de Faldetta Gamer. Ya mi emprendimiento lleva más de 2 años y 3 meses. Lo fundamos en pandemia. ¡Está lindo! Es un proyecto muy lindo que arrancó en mi habitación, soñando, flasheando. Estaba en la compu, quería una silla gamer. ¿Por qué no lo hago yo? Ese fue mi pensamiento en el momento. Fui a buscar un tapicero el más cercano, le dije, mira, tengo esta silla oficinal, ¿me puedes hacer algo? Seguí streameando, los chicos me decían, che, qué buena silla, ¿dónde la compraste? El chico le dice yo, ¿en serio? Me dicen, sí, se las vendí, que ahí nace Faldetta Gamer. Y de ahí cambió mi vida y estoy acá fabricando sillas gamer con un equipo de trabajo excelente. ¡Qué maestro! Día a día intentando crecer la marca. El producto que más vendemos es el Puff exclusivo. Nosotros lo pensamos principalmente para los chicos que juegan a la Play. Es el más elegido por todos nuestros clientes. El Puff. Y es súper cómodo. En el año habremos producido alrededor de 8.000, 9.000 sillas gamer. Puff lo lanzamos hace poquitos meses. Estamos sacando aproximadamente 120 al mes. Y todos los días mandamos para todo el país. Mi mejor consejo que te daría si vas a emprender es que arranques. Muy bien. De que te levantes y lo hagas. Y vas a ir aprendiendo. Y que, bueno, no bajes los brazos, ¿no? Porque esto es así. Día a día, todas las mañanas, 8 a 8. Y a meterlo. ¡Qué maestro, Faldetta! Un aplauso para Faldetta Gaming. Che, necesito el testimonio de un especialista. Rodri, ¿es tan necesario en la vida de un hombre una silla gamer? No sé si una silla gamer, pero sí estar cómodo. Porque después de un rato hay una cuestión ahí de la tensión de cuando uno está jugando. Depende, vos por lo general, cuando a mí me pasa que cuanto más te concentrás, más hacia adelante te tirás. Claro. Es decir, haces esta posición, apoyás los brazos en las piernas y movés el joystick. Entonces, una de esas no está mal como para que vos te tires para atrás. Y capaz que si tenés un buen apoyo no necesitas estar apoyándote en las piernas. Y después el dolor de cintura y de espalda se siente. No, eso es tremendo. Sí. Y más para jóvenes como nosotros que ya llegando a los 35 empieza a doler cada vez más. Igual vos ya tenés, yo no tengo. ¿Vos ya no sos joven? No, vos sos joven también. Yo no tengo silla. Bueno. Pero yo no la uso para me gustó lo del Puff,
Sí, el puff está bárbaro. Che, leemos algunos mensajes del chat de YouTube. Acá Marcelo que nos dice, dejen de manguear, por favor, por lo de la roticería. Roticería, silla, todo lo que se pueda. Todo lo que podamos tener gratis acá, lo vamos a seguir haciendo, sí. De hecho, guiño, la española. Por favor. Y además se viene tu cumpleaños. Se viene mi cumpleaños, 14 de noviembre. Espero que la española se rompa una torta. Ponga las pilas. Después charlamos el tema de la juventud, nos dice Molteni, acá que también aparece en el chat. Buen día, grupo, ¿cómo andan mis cupulenses? Nos dice Mercedes. Hola, Mercedes, dice José. Cupulenses, me gustó eso. Sí, ya somos una secta, ¿viste? Y aparte el chat creó su propia secta. Perfecto. Sí, que bueno que sean cupulenses y no los que cupulan. Por copulan. Eso sería copulense, sería peor. Bueno. Iría bien igual para mí. Sí. Para sobre todo de 9 a 10. Bueno, nos mirarían los libertarios. Sí, totalmente. Ampliamos el Marra seguro. Sí, Marra seguro, con sus atunes. Bueno, Joaquín, ¿y algo más ahora de la historia de Faldetta o...? Sí, bueno, cuando él inicia con el tapicero, ¿no? Que eso es como lo que quedamos ahí, ¿no? En ese estadio, se da cuenta que empieza a tener tantos pedidos porque le empiezan a pedir los que, digamos, streameaban con él, que ahí empieza a necesitar más tapicerías. Claro. Porque ya el tapicero no le alcanzaba para bueno, hacer la cantidad de pedidos que le solicitaban. Piensen que él decía ahí en el video que está produciendo más o menos 9.000 sillas por año, o sea, es un montón. Una locura. Entonces, digamos, empezó en 2020, estamos en 2023, no pasó tanto tiempo, o sea, fue un crecimiento bastante vertiginoso. ¿De dónde es Faldetta? Es de Florencio Varela. De Florencio Varela, qué grande. De Florencio Varela, un saludo grande. Acá cerquita. Y arrancó ahí en su casa, en la casa de su mamá. Digamos, cosiendo y haciendo las cosas más pequeñas junto al tapicero. ¿Él hace todo ese proceso que veíamos de cortar la tela, coser la tela, o ya empezó a...? Y ahora ya está. Ahora ya lo delegó, pero cuando arrancó sí, incluso algo que es re importante y que me parece que es bueno siempre nombrar para lo que son los emprendimientos, digo, se capacitó también, no es que dijo, bueno, vamos a hacer así y hagamos soplar y hacer botellas así, sino que hizo cursos, se capacitó mientras lo iba llevando a la par, digamos, ¿no? Y una vez que ya no puede más con, digamos, estar en su casa con las tapicerías, se muda a un a un container que tenía abandonado su papá en el patio de la casa de su padre. Bien. Y ahí hace su taller. Y hoy en día, bueno, es el taller, está en Varela. Un container del padre que tenía abandonado. ¡Ah, la, mirá! Se usa mucho igual esa del container. Vieron que ahora hay construcción de ese modelo. Exacto, sí. Pero bueno, tuvo 6 meses laburando ahí en la casa de su mamá, que es donde vive claramente. Y después se pasó a la casa de su papá, el container que les decía. Así que bueno, de ahí empezó a crecer en ventas. Y llamó incluso a amigos de la secundaria. Piensen que él arrancó en la secundaria. Sí, un niño. Se le veía cara de niño. Y bueno, hoy tiene 20. Ya terminó la secundaria. Pero en ese momento cuando arrancó, tenía 17 años. Sí, claro. O sea, creo que esto es algo así de lo que es los nuevos trabajos, ¿no? Me parece que es importante también traer lo que es pensar el empleo también joven, si queremos pensarlo, cómo se están dando los nuevos trabajos en Argentina también. Sí, además un pibe que de 17 años que ya tiene como su propia empresa, que la hace funcionar. Total. Y todo el trabajo que está. Mirá, ya le conseguimos un cliente, Faldetta. Soy fan de Faldetta, ya entré a su página y tiene buenos precios. Además tiene buenos precios, ahí dice el público. Si estratégicamente él no se va de mambo con el tema de los precios, sale al toque. Tiene la posibilidad de tener una buena venta. Son muy caras por lo general las sillas gamer. Es un producto caro. Es un producto muy caro que si vos lo tenés un poco más accesible y tenés obviamente un margen de ganancia para vos poder seguir creciendo, me parece que es una muy buena oportunidad. Sí, es bueno. Rodri, a ver qué te parece vos que sabés un poco más. Silla Gamer Diablo Energy X, que parece ser es la más pro de las que hay. La más pro, tiene otros precios más. 200 lucas, 220.000 pesos. Está bien, me parece, sí. Y tenés una más barata de 130 lucas. Sí. Muy bien. A ver el puff. Sí. Pará, vamos con los puffers. Claro, que él me contaba que depende la calidad de la silla, puedes tener a mí me encantan de metal esos. o de madera. Ahí va. Ah, bien. Y es más barata la de madera. Claro, metal ya es un level más. Claro, que debe ser la más cara, ¿no? Claro. Mirá. Pero decía que todas las sillas chinas 46. Que venden tienen estructura de madera en general. Entonces te la venden muy cara, claro. Pero el material es malo. Pero el material es malo. O malo, o no es tan... No es malo, claro, no es tan bueno por el precio que estás pagando. Mira, Puff Comfort más apoyapiés, 60 lucas.
¿Cómo? Está re bien. Y el solo, 46. ¿Y el puff solo? ¿El puff bacán? 46 lucas. Sí, el apoyapiés, claro. O sea, claro, acá te lo venden completo. Si no está el puff exclusive con apoyapiés. años el 24 de noviembre yo, Listo. También en noviembre. Me encanta, chicos. Pero yo soy de Sagitario, como Pachi y Gachi. Y el otro. Y alguien más. Faldeta Gamer podría hacer un descuentito para acá. Ya no paraban de pedir. Un descuentito. Descuento, no pido uno. Un 20 en efectivo. Un 20 por transferencia. ¿Sí? ¿O no? Sí, recontra, sí. Mirá, acá tiene un apartado que se llama influencers. O sea, todos los influencers que han utilizado que usaron su silla. Que usaron su silla, acá aparece. ¿Conoces alguno? Sí, como Bizarrap, acá aparece Coscu. Bizarrap. Sí, aparece todos. Bueno, muy bien, Faldeta Gamer, qué bien. ¿Y ahora en qué está? ¿Cómo viene la cuestión para Faldeta? ¿Sigue creciendo? Sigue creciendo, bueno, yo le pregunté cuáles eran sus expectativas, ¿no? Bien. Claramente de seguir por. A ver, lo que tuvieron como nicho, digamos, es que se posicionaron bastante bien en la venta de sillas gamer en Argentina. Bien. Entonces ya de por sí encontraron un mercado, como decía Rodri, que estaba bueno, estaba ahí, estaba para innovar, digamos, para aprovechar totalmente. Una vacancia. Exactamente. Y algo nacional, ¿no? Bueno, ahí vemos a otros de los productos, también le puedes poner tu logo si lo querés personalizar. Claro. Podés poner uno con la 97 UNE. Sí, claro. La cúpula, uno que diga. La cúpula también. Una foto de Ramiro. Sería increíble. No sé si entra en la parte del asiento. Sí. No sé si entra su rostro en todo el asiento. Yo creo que va Ramiro. Uy. Está dieta. No. La carita. No malinterpreten lo que quiero decir. Él, ¿sabes quién es? Es el chofer de la C. No, pero ahí ya está parado igual que el chofer. Yo ya vi esto. Ahí si pones el rostro de Ramiro, de Rodri y de Flor, los tres, solo las cabezas, las cabecitas en el asiento. Ahí guarda. Y las nuestras también. Todo. ¿En el asiento en qué parte? Ahí es donde le apoyás el trasero. Ah, ok. El respaldo bajo. Ahí. Para la lumbar. Para la lumbar, ahí bordado nuestras caras. Sí, recontra. Bueno, perfecto. Terminemos con la boludez. Va, Bueno, y nada, para traer un poco también esto de, bueno, es un pibe joven que la rompió y la pegó y todo y tuvo la idea, pero me parece que es importante también decir que hay algo de lo colectivo también que es importante, ¿no? En esto que él tuvo mucha ayuda de su mamá. Hay una historia muy linda que cuenta que él dice que cuando su mamá le preguntó qué estaba haciendo, porque estaba en la pieza haciendo estas sillas, él le dice, bueno, estoy fabricando sillas gamer, y su mamá le dice, bueno, hijo, la verdad no sé cómo ayudarte en tu sueño, pero lo único que te puedo decir es que no bajes los brazos. ¡No! Pero es una historia. O sea, es algo emocionante. Es hermoso. ¿Qué estás haciendo, hijo? Un imperio, mamá, tomátela. Y le tira un sillazo ahí por la puerta. Y la mamá no baje los brazos. Era re buena la madre. No, pero en serio, más allá de la risa y esto que también el papá le dio el container. Digo, a ver, es su papá y todo, pero también los amigos de la secundaria. Hay algo que nace desde una persona que tiene la idea, como Julio, que dijo, voy a hacer la silla gamer porque me sirve, porque me parece algo importante, pero también necesitas de un equipo de trabajo, de un equipo ahí de familia, que sin eso no hubiera podido tampoco llegar a lo que es ahora, más allá de su laburo, que es un montón y que bueno, que es regroso. ¿Sí? Él destaca eso en el video, inclusive, que tienen ahora un equipo de personas. Todos jóvenes también se los veía. Todos jóvenes, sí. Estamos sorprendidos por la juventud, cual de mentores intentando chuparle la energía vital. Claro. Son muy jóvenes. No andan ahorrando en latas de atún, digo. No, claro. Está trabajando, está bueno. Hablar. Tremendo. Obvio, está produciendo, sí. Bueno, yo también soy muy joven. ¿Cuántos años me dan? No te quieras hacer la joven entre nosotros. Joven. Yo soy mucho más joven que nosotros. Soy muy joven. Rodrigo sabe, entonces no dice. Pará, a ver. 24. 21. 23. Casi. En el medio. En el medio. Sos joven, Joaquín. Sí. Pobrecita. No, qué pobrecita, qué placer tener esa juventud. Miralo a Rodri, miralo. Ahí está Rodri y su silla gamer. Su silla gamer. Ahí está Rodri. Silla gamer. Mirá, la silla gamer de Rodri, que es un banquito. Mirá cómo juega la Play. Mirá cómo juega la Play. Muy bueno, Rodri en su silla. Está ganando. Qué bueno. ¿A qué juega?
¿A qué está jugando? Al FIFA, está jugando al FIFA. ¡Ganó! Vamos, ganó. ¿Qué se fue? No, te va a venir a buscar por mí. O se calentó. ¿Se habrá enojado? No. No te enojes. No Lau se confunde. Vive enojado. A veces. Qué maestro Rami con su silla gamer. Bueno, genial. El emprendedor de hoy, una locura. Faldeta Gamer, Sí, lo bancamos. Sí, lo bancamos mucho. Y banco también mucho en su página web. Él se nombra a sí mismo como un emprendimiento argentino de sillas gamer. Muy bien. Y está buenísimo. Me parece que algo de lo nacional también de los emprendedores argentinos está buenísimo esto, ¿no? Sí, sentirte orgulloso. Hay una cuestión a mí que me parece que inclusive hasta con las ideas que están rondando hoy en día, de tal vez en otro contexto de país a él se le podría llegar a ser muy difícil poder tener un emprendimiento como este. Digo, más pensando en lo que es el neoliberalismo, digo, los 90, muchas ideas que, por ejemplo, uno de los candidatos a presidente reivindica, Domingo Felipe Cavallo, como el mejor ministro de Economía de la historia. Vos lo que tenías con el 1 a 1 y que te lo traería también la dolarización es una cuestión en la cual importar es mucho más fácil que hacer. Entonces, como sale más barato, vos terminás por monedas trayendo productos que los terminás vendiendo, y los que hacen esos productos acá salen perdiendo. Sí, claro. Porque los costos son mayores, porque hay un montón de cosas de lo que es la producción y demás que terminan quedándose afuera. Y loco, está bueno que haya una industria nacional, o sea, que no solamente puedas encontrar en alguna profesión no sé, de la universidad, sino también que empieces a hacer cosas como estas, emprendimientos de este tipo, que me parece que es un aporte enorme, y que de ahí pueden salir un montón de cosas buenas. Y que hay un montón, y cuando ingresa a la economía formal también, ¿no? Porque digo, hay mucho de la informalidad, justo, bueno, Faldeta Gamer no, porque es un caso que creció mucho, pero digo también cómo haces para que muchos de esos nuevos trabajos, no sé si nuevos trabajos, pero trabajos actuales puedan ingresar, ¿no? en la economía formal, que es un poco lo que se habla, ¿no? Digo, no hay desempleo, hay laburo. Lo que pasa es qué tipo de laburo hay, claro. Y en qué normativa, ¿sí? Pero sí, me parece re importante. Hay otra cosa hablando sobre la importación. Bueno, justamente ellos no importan ningún material. Eso es un golazo. Es un golazo, porque podés producir con todo precio. Claro, nacional, lo tenés que agarrar divisa, sí. ¿Viste? Porque ahí si no, bueno. Están buscando a los tapiceros de toda la Argentina. Están buscando a los tapiceros de toda la Argentina para producir, exactamente. Si sos tapicero, Faldeta. Faldeta, bueno, increíble. Aparte me parece fantástico el nombre a mí. O Faldeta Game. ¿Cómo es? Faldeta Gamer. Faldeta Gamer. Faldeta. Y eso. Las redes, sí. Sí, pongamos las redes. Faldeta con doble T. Sí. Mira, acá muy buena la web aparte. Y tiene cuotas, a ver, ¿tiene cuotas? Me dicen que tiene cuotas sin interés. ¿Te dicen eso? Ya lo buscamos. No sé, está diciendo José en el chat. Vamos a verlo. ¿Tiene cuotas? 3 cuotas sin interés. Mira, muy bien. Bueno, y esto es Faldeta con doble T _gamer es el usuario. Así que todo aquel que quiera buscar en Instagram puede ahí también tener el link. Muchos seguidores. Lleve directo. Ahí lo estamos mostrando. Muy bien la producción. Ahí está, mirá, Faldeta Gamer con el fuego. Y mirá, 52.000 seguidores. Viene de fiesta, Faldeta. Mira, yo tengo un murciélago en la cara. Sí, muy lindo. Bueno, gracias, Joaquín. Gracias por haber traído un emprendedor nuevo. Lo hemos disfrutado y la verdad que es importante. Es importante que aparezcan estos personajes, más sabiendo que es, como decía Rodri, producto 100% nacional y argentino. Argentino, viejo carajo. Como Messi, de la tierra de Diego y de Lionel. Ahí está, el Diego, Lionel y Faldeta. De Faldeta. Y muchachos, bueno, no, gracias a ustedes, chicos. No me olvidé de... Sí. Pensaste nosotros que... ¡Ay, no! Yo ya la dije, Pensaste que te ibas a escapar. No. Quiero de los dos. Quiero de Rodri, quiero de Joaquín. Va primero, Rodri. ¿En qué te considerás un balón de oro? En poner cara de culo. Enseguida. Doy fe. El 1. Doy fe. El 1. Tenés buena... Soy el Maradona, el más grande de todos. Pará. Cara de culo, 3, 2, 1 ya. No, es cierto. Mirá cómo se ven. Aparte con el fondo de Halloween. No, pero realmente sos un tipo que a mí me pones esa cara y no puedo controlar. A mí me pones esa cara más de 10 segundos y me da miedo. No, a mí me pasa mucho el tema de, che, bueno, decímelo bien. Yo te lo estoy diciendo lo más normal, tranquilo posible. Claro. Y pasa que mi cara es de... Bueno, ¿qué es lo que hay? ¿La usás seguido?
Es la que tengo, la tengo todo el tiempo. Es como por default viene. Sí, por defecto. Es tu skin. Claro. Bueno, es la skin que es la skin de todas las mañanas. Ahí está la cara de culo de Rodri. Muy bien, excelente. Muy bien, es exactamente esa. Joaquina. Iba a decir algo que como que soluciono cosas, pero un poco con lo que dijo Rodri. No, yo no tengo cara de culo, me tengo que sonreír siempre, ¿no? Porque sonrío. Su balón de oro es su sonrisa. Sonrío mucho. Es más, mi papá cuando me decía Subus antes, porque decía que los caramelos Subus tenían una sonrisa. No sé, yo no me acuerdo de eso. ¿Cómo no se acuerdan? Acá el viejo sí se acuerda. Ay, sí. Sí, eran unos muñequitos negros, totalmente negros. Bien. El cuerpo era un caramelo de los Subus, eran los monitos, los dos bracitos, las patitas y la cabeza redonda y una jeta así enorme con una sonrisada enorme. Sí. Y vos sos una persona, Joaquín, que siempre siempre está seguro con la producción. A ver si Para la buscamos. Abasto, seguro. Yo nunca lo vi, creo. Bueno, lo que querés, sí, tiene 15. Escuchame, Joaquín. ¿Siempre con una sonrisa en la cara? Sí, siempre. Muy bien. Eso es muy bueno. Es un gran valor ese. Sí. Sonreírle a la vida más Mira, tenés los dos extremos. Sí, hay como una grieta acá entre A ver, hagamos una cosa. 3, 2, 1, la mejor cara de ojete y la mejor cara de felicidad. 1, 2, 3, ¡pum! No, es tremendo. es como que encontrás acá, no sabes para qué lado ir. Bueno, impresionante. Nos agradece a la gente que escucha la radio, que puede ver nuestras caras de felicidad y de culo. Es importante. Bueno, pero el FM tiene que saber de que hay momentos. Sí, nos estamos acomodando. Le pedimos por favor paciencia. Vamos de a poco. Bueno, ¿les parece que metamos una pequeña music y descansemos un poquito y ya entramos a la última parte? ¿Estás muy cansado? Estoy para un subidón. Sí, yo estoy cansada. Estoy para un mate, un chupetín. Estoy para meterle algo. Un birrín. Yo quiero un mate como la gente. Nos podemos despedir con un buen mate. Quiero hacer que necesito el mate con café de Rami. Ahora le voy a pedir un mate con café con café entre comillas. Bueno, amigos, vamos a un poco de música, hacemos un subidón como corresponde y volvemos con el último bloque de la cúpula. Ya venimos. Tried to cut these corners, tried to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, I'm on top of the world, Been waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, to hold me in for a while, Take me with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I'm on
Destapate. 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 Estás en la UNE. Separar residuos es simple. Guarda el papel, cartón, vidrio, metales, plásticos, limpios y secos, en un tacho separado de la basura húmeda. Entrégalos a los y las recicladoras, puntos verdes o sistemas de reciclado municipal. Entre todos y todas, hacemos una diferencia en el ambiente de tu provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. Duplicamos el monto del reintegro de 15%. Las personas jubiladas, pensionadas o titulares de asignaciones universales por hijo o embarazo que realicen compras con tarjeta de débito tendrán una devolución de más de 4.000 pesos por titular y más de 8.000 pesos para quienes perciban 2 o más beneficios. AFIP. Primero la gente. Argentina Presidencia. En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Seguimos avanzando derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. La provincia de Buenos Aires avanza con obras de pavimentos urbanos entre la ruta provincial número 23, la avenida Néstor Kirchner y el Camino del Buen Aire para mejorar la conectividad entre Moreno y San Miguel. Seguimos avanzando derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La educación necesita de buenos caminos. La producción necesita de buenos caminos. El acceso a la salud también necesita de buenos caminos. Por eso la provincia de Buenos Aires pone en marcha el Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales. Obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vaya mañana oportuna, yo como espina de rosa filosa, arranco el día de manera impetuosa, filosofía, una vida azarosa. Vaya mañana oportuna, yo como espina de rosa filosa, arranco el día de manera impetuosa, filosofía, una bajo el consuelo de un paraguas, miro la lluvia toda la mañana y no me canso. Es un misterio esto de enero, una ciudad en stand-by un mes entero. Acá me quedo manso, en la cima de esta montaña, de 12 pisos ascensor y escalera con descanso. Al mejor estilo platero, me tomo una chela y le charro a mi valero en el remanso. Me lanzo y avanzo, tranca palanca, estar activo en la manera de seguir si no se tanca la banca. Ser productivo en lo que quiera producir cuando no me tiro chanta. Hey, oh, hey. Cuando no me tiro chanta. Hey, oh, yeah, yeah. Mucho calor, pasa y alcohol. Traigo el color y todo el sabor. Mucho calor, pasa y alcohol. Traigo el color y tu sabor. Y mira que yo siento el calor. Playera corta, bombas y shorts, gorrita fresca y lentes pa'l sol. Saludo a todos, les mando mi amor. Ya sabemos que parece el infierno. Yo soy más de sudadera, chile invierno, pero para nada me quejo de tu enero. Mira que lo vibro como lunes de cierre. Y tú sabes que por acá todo bien, que bien sale. Lo que planeamos después se juntaron los dos empleados del mes y el verano. No sabe a pizza y fernet. Y tú sabes que por acá todo bien, que bien sale. Lo que planeamos después se juntaron los dos empleados del mes y el verano. No sabe a pizza y fernet. Mucho calor, mucho calor. Paso y alcohol, paso y alcohol. Traigo el color, traigo el color y todo el sabor. Yo, ese rico como dice mucho bro. Calor, mucho calor. Paso y alcohol, paso y alcohol. Traigo el color, traigo el color y tu sabor. Todo el sabor. Mucho calor, paso y alcohol. Traigo el color y todo el sabor. todo el sabor.
Yo como espina de rosa filosa, arranco el día de manera impetuosa. Filosofía, una vida sabrosa, vaya mañana oportuna. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agendá nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia 97.1. Cuando tomás antibióticos sin control médico, los microorganismos se acostumbran y el medicamento pierde efectividad. Los antibióticos solo sirven para tratar infecciones producidas por bacterias. Si tenés fiebre, dolor de muelas o de garganta, consulta siempre a tu profesional médico u odontológico. No tomes antibióticos sin indicación médica. Tómatelo en serio. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. La provincia avanza en la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berizo y Ensenada, que beneficiará a más de 1 millón de personas. La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora. Además, continúan las obras de nuevos pozos de captación de agua en Los Hornos, Gonet, Hernández, Citibel y en diferentes barrios de La Plata. Derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés cuánto tardan en degradarse los residuos? Papel y cartón, 3 meses. Plásticos, de 100 a 1000 años. Vidrios, de 1000 a 4000 años. Lo bueno es que se pueden reciclar. Cuando los separamos y entregamos a los y las cartoneras, ellos los convierten en materia prima para fabricar nuevos productos. Así, podemos tener ciudades más limpias, trabajo genuino e impulso productivo en nuestra provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica, invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción, industrialización y en el desarrollo de ductos para transportar la producción. Estos proyectos claves permitirán transformar la matriz productiva argentina. YPF, soberanía energética. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. En la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho a la salud. Por eso triplicamos las camas de terapia intensiva. También en el derecho a la educación. Por eso creamos 130 nuevos edificios escolares. El derecho a la protección, por eso hay 4.500 patrulleros nuevos. Está el derecho a la dignidad, por eso convertimos 10.500 cuadras de tierra en asfalto. En la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Entrá en www.gba.gov.ar y conoce todo lo que estamos haciendo para defender los derechos de las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. De lunes a viernes. De 9 a 12. A 12. Cuando se te ocurra ponerlo. La cúpula. Subite. Ya arrancamos. Justo, qué bueno que estén ahí comentando de emprendimiento. Entonces, porque bueno, se relaciona con lo que traigo yo, ¿no? Bien, muy bien. Así Qué lindo enganche. Entonces, porque bueno, se relaciona con... No sabía que... Pará, ¿podemos ver eso de vuelta? ¿Podemos ver? Justo, qué bueno que Boludo, estén estoy completamente preocupado. No sabía que mi ano se veía tan plano. Yo pensé que tenía buen trasero. Mirá la llanura pampeana que hay ahí. Qué lindo enganche. ¿Será por la posición que me desfavorece? Sí, está de frente. Porque de frente no se ve el culo. Boludo, mirá lo que... Está completamente plano. Es una planicie total. Yo no puedo presentar eso, no puedo mostrar eso en ningún lado porque me desfavorece. Capaz tenés que empezar a tomar esos smooth de proté. Dios mío. Che, bueno, arrancamos el último bloque de la cúpula y nosotros pedíamos audios y ustedes son hermosos y nosotros los queremos mucho. Y tenemos varios audios para poner sobre nuestra consigna del día que tiene que ver con en qué te considerás un balón de oro. Un balonazo de oro. Vamos a repasarlos en breve y mientras tanto les decimos que si quieren seguir dejándonos mensajes al 221-508-2447, ahí van a poder seguir enviándonos mensajes que nosotros vamos a pasar en vivo. Sí, basta de chat, queremos audios. Sí, basta, no leo más el chat. Bueno, igual sí, ahora lo leemos. ¿Tenemos audios? Vamos a escuchar el primero. A ver.
Hola, buen día chicos. Bueno, yo me considero un balón de oro en el rol de mamá. Maternar no es fácil, pero es lo más hermoso que les puede pasar. Es cansador, es agotador, pero es algo tan gratificante. Qué lindo. Nada, abrazo a las mamás. Es muy tierno el mensaje. Belén se llama. Belén dijo que su balón de oro es maternando. Parece que sí. ¿Se considera? Y la verdad que se merecen un buen balón de oro las madres. Sí, pero qué laburo ese. Una paciencia, una dedicación tremenda. Listo, la amo. Quiero que sea mi mamá. Ahí está, gracias. Dice Emilia. Sí, yo también quiero que sea mi madre, Belén. Claramente tiene el poder divino. Qué bien. Bueno, ¿tenemos otro más? A ver, para pasar. Mándalo. Buen día chicos, ¿cómo están con este día gris? Bueno, yo me considero balón de oro para resolver cosas. Soy muy resolutiva y muy buena para resolver cosas o cuando hay alguna problemática. Extraterrestre. Hay que intervenir rápidamente. La historia de ultratumba nuestra. Bueno, bien, pragmática, resolutiva. Va y lo hace. Me gusta. ¿Cómo era el nombre de esta oyente? Nos sirve tener gente pragmática. Sí, necesitamos. Así que venga. Que pase. Que venga. Que se dé una vuelta. 11:53. Que se venga. Siempre suma tener gente. Diana, te queremos acá. Sí, Dai, por favor, que se venga el programa y que nos resuelva cosas. Cosas, cualquiera. Si se me rompe el teléfono. Bueno, vamos. La llevamos. Tenemos, a ver qué otro problema. No tengo tiempo para pasear el perro. Yo te lo paseo, dale. Ya todo, paseadora y todo. Sí, bueno, si puede resolver, que resuelva. Me falta el perro a mí, me encantaría un perro. Vos tenés tu señor. Yo tengo a señor, pero a señor lo veo solamente los fines. Señor de Ledone, hermoso, qué gana de conocerlo. ¿Tenemos otro audio? A ver. Hola, buen día. Mi nombre es Leonardo. Quiero decir que me considero un balón de oro para hacer el aguante. Donde haya que hacer el aguante, ahí estoy yo. Es importante. Leo de Wilde. ¡De Wilde! Me encanta que lleguemos a Wilde, Leo. Parece que Parece que lo estoy inventando como el chat. Yo confío en nuestro productor. En Marcela y acá otra productora dice, sí, es de Wilde. ¿Damos fe que es de Wilde? Estamos llegando a Wilde, gente. ¿Cómo se llamaba? ¿Marcelo? No, Leo de Wilde. Le cambié el nombre. Leo de Wilde a hacer el aguante. Y es importante que te hagan el aguante. Che, lo banco, Leo de Wilde. Un saludo grande a toda la gente de Wilde. Y tenemos. Ya me está volaseando. Me está volaseando, no le creo nada. ¿Tenemos audios de Espeleta? 2, dice. Espeleta, pará, vos cuando te tomás el. No, ella dice que es verdad, yo ya no sé en cuál querer, ¿ves? No sea mentirosa. Guido, ¿me está mintiendo? Se enoja, Flor. ¿Se enojó? Se enojó. No me mientas, Florencia. No quiero que me mientan porque se vuelve a volver loco esa cara. Hay uno que no está con cara de orto. ¿Ustedes quieren que se vuelva a embrujar? Hay alguien con cara de orto. Me está haciendo señales de chat con cara de enojada. Lo mantenés lupeando, dejalo ahí. Somos 3. Es el nuevo. Es el nuevo, embrujado. Bueno, a ver, tenemos audios de Espeleta. A ver, un audio más. Hola, buen día. Me considero balón de oro sacando buenas energías de las personas. Muy bueno. Hola, buen día, chicos. Me considero un balón de oro en siendo sincero y directo. En Espeleta son muy directos. Juan y Víctor. Son como medio holísticos los de Espeleta. O sea, todos tienen buenas vibras. Bien, me gusta. ¿Cómo la están viviendo? Espeleta y Wilde, qué lindo. Es que lindo cuando te tomás el Roca. Sí. Cuando haces la planta en la Constitución. Sí. ¿Pasás por Ahí Wilde? Espeleta. ¿Sí? ¿Pasás por Wilde? ¿Pasás por ¿Wilde se pasa o no? Yo el recuerdo. En Espeleta sí me acuerdo. ¿En la Roca pasás? Sí, por Wilde pasás. ¿Pasás por Wilde? ¿Pasás por Espeleta? Sí. ¿Sabes cuál es mi point preferido de todo el viaje ese? ¿Cuál? Plátanos. El mío Bernal. He bajado más de. Tengo que confesar algo. El centro de Bernal es muy lindo. Una vez me pasó que hubo una manifestación, entonces íbamos con un amigo a Capital. Dijimos, bueno, bajemos en Bernal. No nos quedaba otra. El centro divino, nos tomamos un cafecito en Bernal. Es lindo Bernal. Nos volvimos a subir cuando se reacomodó y fuimos. Y a veces me bajo en Bernal y doy una vuelta por Bernal. ¡Qué bien! Es muy lindo Bernal, muy buena la gente de Espeleta, la gente de Wilde. Un abrazo grande para todos ellos que están todos ellos que están escuchando en la radio. La cúpula respondiendo nuestra consigna del día. Sí. Bueno, llegamos a Quilmes.
Julieta de Quilmes, a ver. Alguien se subió al Roca y empezó a pedir Sí, audio. empezó a obligar a la gente que grabe audio. En todas las paradas fue. Flor dice, yo desesperada, porque Flor es de Quilmes, recordemos. Y se ve que está siendo nuestra la embajadora de la cúpula. No, muy bueno, la embajadora provincial, Florencia. A ver, otro audio. Nuestra embajadora de la cúpula. De Quilmes. A ver. Buenos días a todos. Bueno, yo me considero balón de oro dando consejos de amor a mis amigas, pero no sigo ninguno. Besos. Bueno, o sea, y esa es la típica. Y bueno, siempre es más fácil decir que hacer. No, me fascina cómo. Perdón, ahora nos queda Costecchi y Santillán y. Sí, claro, si no consiguen uno de Costecchi, lo sigo yo. Y un audio de Constitución nos queda. No hay más audio, no, claro. No, me los tiraron muy juntos. Porque se frenó el tren. No me digas, ahí está anunciando el paro. Ahí está, mirá. Tenemos que avisarle a todos los pasajeros que no podemos seguir avanzando de Quilmes porque se quedó el tren. Se quedó. Era la explicación más pedorra. Se quedó sin nafta. Eso pasó. Está yendo a cargar nafta City 32. El operario era re croto. Pará. Tenemos. La menos gana de laburar. ¿Podemos buscar música de tren? Efecto de sonido de. Sí, pues así sería. Vos haces el chuc chuc y yo hago el mensaje que se paró el tren. De los pasajeros que no se pueden seguir continuando con el viaje porque se paró el tren en Quilmes. Ahí está. Llegaron hasta Quilmes los audios. Mirá, ahí tenemos las imágenes del tren Roca. A ver. Me gusta. Estamos arriba. Es que Flor está en el tren Roca. Mirá, escuchá. Mirá, Costecchi y Santillán. Ahí estamos llegando. Este es el ruido de tren, señores. Es el tren que se tomó Flor para conseguir los audios. Está haciendo un boy. Está llegando a Costecchi y ahí saca Estamos tratando a los pasajeros que se va a tener que parar el micro porque no funciona. Era malísimo, o sea, el chabón que laburaba en el tren era malísimo. Tenía muy pocas ganas de trabajar. Poneme música. Y aparte medio tipo el de la muerte parece. Poneme sonido de tren otra vez, poneme el que estábamos escuchando recién. El pasajero tenemos que avisar que el tren no va a poder continuar con su recorrido porque uno se tira abajo. No. Bueno, pero si el sonido significa eso. Bueno, increíble los audios de todas las líneas del tren Roca, Wilde, Espeleta, Quilmes. Tremendo. Si nos están escuchando de Costecchi, que manden por favor un audio. Es el que falta, o de Constitución. Y si no, podés mandar uno de acá de La Plata o de Los Hornos diciendo que sos de Constitución, que va a servir. Señores, pará, cortame la música. ¡Soc! No nos olvidemos que nosotros tenemos una misión antes de terminar el programa. ¿Desembrujar? Desembrujar culos. ¿Y a quién falta? Muy bien esta música de eso. Esta superó. Vamos a hacer ingresar al estudio culos y los vamos a desembrujar en vivo y en directo. Que digan, ¿quién quiere desembrujarlo? ¿Quién quiere desembrujar el culo? No me gusta. Bueno, se relaciona con... Acá los límites son muy finos. Aquel que quiera desembrujarse el trasero, que entre. Pues yo voy a ir a buscar. Pará, aquí primero de todos. Aquí vamos a desembrujárselo primero. A Meli. Meli viene al estudio. Ahí bien. Primer trasero desembrujado. Por suerte Meli tiene anteojos. Por suerte Meli, ¿por qué anteojos? Sí, porque es un momento duro. Es un momento público en que uno se expone. Vamos a hacer el primer desembrujo de la jornada. Nos vamos a despedir así del programa. Vamos a hacer ingresar a gente al estudio. Allá hay otro, yo creo que él también hay que desembrujar. Primero que ingresa, a ver. Ahí está. Ay, yo te pido 1000 disculpas. Desembrujando en vivo, vaya pasando tranquila. Mientras va recolectando. Caía tipo re dura. ¿Cómo se había embrujado, no? Necesito ayuda, por favor. Bueno, ahora va a venir el doctor Laucha, que te va a atender. También no puedo dormir, no me puedo sentar. No me puedo sentar. Tenía hemorroides en realidad. No me puedo sentar, saquen la silla, no me puedo sentar. Ayuda, necesito ayuda. Lau. Que van ingresando. Hay más pacientes. Bueno, van ingresando. Hay mucho embrujado. Mucho embrujado. Bueno, qué confianza que le tiene a Laucha, para entrar así sin saber lo que va a pasar. Pero bueno. Vamos, Guido.
¿Viene Guido? Sí, eso, hay que alejarlo. Guido siempre está en absolutamente todo. Yo pensé que venías a desembrujarte. Se hace el boludo, mira. Guido, dale. Entren porque vamos a hacer el desembrujo de culos en vivo. Me parece muy bien. ¿Alguien más? Hay culos embrujados. Aproveche porque queda poco de Santa Devota, ¿eh? Sí, son los últimos disparos. Son los últimos cartuchos. Bueno, lo que les vamos a pedir, muchachos, como estamos en Halloween, hay multitud de culos embrujados y tenemos que tirarles la bendición, ¿no? De Santa Devota. Así que les pido por favor que se den vuelta y vamos a desembrujarlos en vivo. Por favor. Me falta que nos hagan caso. Esa es mi parte favorita. Señores, se desembrujan en vivo los traseros. Lo liberan. Hay un buen nivel de traseros, además. Están firmes. Nada que ver a lo del AU. Acá llegó el culo mayor. Escuchó culo y mire cómo apareció. ¡Ay, trae comida! Trae comida de culo. Muy bien. Vení que te vamos a bendecir el culo. Quiero mostrarlas. ¿Dónde está la cámara? Por favor. Ahí está. Si la cámara te enfoca. Muy bien, trae la gula. Siempre viene, trae con gula, Pablito. Sí, esto es tener canje, mi amigo. Pablito, poné el trasero en condiciones que te lo vamos a desembrujar en vivo. Era tu sueño. Qué buen ojete portarse, decirlo. Muchísimas gracias, sí. Son años de sentadillas. Bueno, a ver, el trasero de Pablito en vivo, vamos a desembrujarlo. Lo tenemos que desembrujar. ¿Qué hay que hacer? No, nos mostrás el culo y nosotros nos encargamos de todo. Horrible la frase. Ahí está, a ver, le tiramos el Santa Devota. Hay un primer plano. Pará, le voy a tirar en persona. Ahí está. No, ponete que yo te ubico. ¿Qué está sucediendo, por Dios? Nada tiene sentido en estos momentos. Che, menos mal que venimos de una reunión con el director de la radio. Sí. Esto es bárbaro. Señores, le desembrujamos a Pablito Ramuzzi. El trasero en vivo, lo necesita. Ahí está, miren cómo se mueve, miren cómo... ¡Oh, Dios! ¡Qué momento increíble! Sí. ¿Cómo lo sentís? Completamente sanado. Bueno. Excelente. Lo vemos bien. Bueno, en Halloween podemos decir que desembrujamos varios ojetes. Sí, ¿lo sienten desembrujado? Sí. ¿Cómo se sienten? Bueno, mañana nos pueden traer cómo viven ahora, ¿no? ¿Viste? Desde que me desembrujaron el ojete. ¿Desde ahora? Tengo un trabajo mejor y... Te aumentaron el sueldo, dicen. Sí, eso sucede. Desde que nos desembrujaron el ojete. Bueno, chicos, muchas gracias. Si quieren quedarse, súmense. Dale, hacemos el pase. ¿Qué hora es? ¿Hacemos el pase o los estamos obligando a algo muy anteriorizado? Los chicos claramente no tienen ganas de estar acá, menos después del desembrujado. Me voy a disfrutar de mi culo. Ahora que no hay nadie más ahí. Ay, bueno, al final uno no le puede desembrujar nada, ¿eh? Qué lindo momento. Bueno, qué momento, para el stream argentino. Gracias por cerrar la puerta, Meli. Bueno, necesitábamos eso, ¿no? ¿Qué dice el chat? El chat dice, mirá, el Marcelo nos dice, el culo ya lo tenían embrujado desde antes, yo no tuve nada que ver. No, aparte de hecho ahí ya sabemos que hacemos chaturanga, hacemos otras cosas. Sí, no, ya esto se puede de las manos. ¿Va a volver Diana? Y yo estoy pidiendo a gritos que vuelva Diana. Estamos tramitando eso, ¿no? Que vuelva Diana. Ay, por favor, necesito que tire las cartas. Aparte estamos en temporada de Escorpio, la necesito cerca. Tenemos la tarotista, ¿no? La vamos a conseguir. Bueno, yo confío en la producción, que la tarotista en algún momento va a venir. Qué lindo momento. Acá dicen que hay murmullos y que hay voces. Me da miedo. Porque son las... Me da miedo. Son las entidades. Son las voces. Son los del estudio que no me dejan concentrar. Son los murmullos del estudio. ¿Te imaginas? Yo me enloquecía tipo Milei. Y decía, ay, no me paran de hablar. Callen a las voces, dice acá, Emi. Me encantaría igual. Bueno, qué lindo le hemos pasado. Sí. Yo solo te quiero decir que hoy se siente un precedente. ¿De qué? ¿De culos? De culos. Pará, compartí. Viene a comer acá en la cara de los pobres. Él me gusta, él viene porque él es... Qué lindo. ¿Qué facturita? ¿Qué te estás comiendo? ¿Qué te estás clavando? Bueno, porque yo vengo a pasarle ese. A ver. Tuvimos reunión con el director y nos dijo, ustedes son el mejor programa. Bien. Nosotros nos dijo lo mismo. La puta madre. Ustedes son el mejor programa. ¿Cómo estuvo? Entonces, nos merecemos una facturita. ¿Él les dio? Claro, nos regaló. Me pongo celosa, Marcelo. Bueno, a ustedes no le... Ups. Pero es el bono de fin de año, ¿no? Bueno, pero a vos no te hacen un chaturanga. Programa. A vos haces chaturanga y te rocían con saumerios. Ayer se entregó el balón de oro, vamos a entregar el programa de oro. Y no. ¿Y quedaron ustedes? Perdón, Marcelo, si te pongo al aire. No, Marcelo, bueno. Que lo diga. Si es cierto. Pablito, ¿en qué te consideras vos un balón de oro? Es la consigna de hoy. En eso que decís, nadie me gana, soy perfecto o soy muy bueno.
Soy muy bueno en decir boludeces. Sí. Bueno, por algo estamos acá. Claro. Disculpen. No, claramente. Ahí somos todos. Disculpen. No, es cierto. Y entré recién ahí porque me quedé muy mal de que dije me ubico porque tenía facturas, pero digo, le pregunto acá a la producción de ustedes, le digo, che, ¿tienen contenido o están estirando? Y me dicen, no tenemos ni idea. Bueno, entonces me mandan bien. Está muy bien. Vos ante la duda venís. ¿Querés un matecito? Obvio, tengo un problema con Halloween. A ver, yo te iba a preguntar nosotros si odiamos. Historias. ¿Te gusta? No me gusta Halloween. No, nosotros tampoco. No. Pero ¿por qué? Ahora después lo voy a desarrollar más en Hudson. Es algo egoísta lo que voy a decir. ¿Qué pasó? Que es que la gente espera Halloween para poder disfrazarse de algo que siempre quiere disfrazarse. Ok. Y le da tal vez vergüenza hacerlo en otro momento del año. Claro, y yo soy pro de hacerlo en cualquier momento cuando se te canta el culo. ¿Por qué vas a esperar a Halloween para disfrazarte de la conejita que siempre te quisiste disfrazar? Pues viste que aparte salen con unos disfraces raros. Sí, sexuales. Claro, sexuales. Gatúbel. No, quieren culiar. Halloween, mucho culo. Pablito, pero nunca viviste una situación de Halloween oscura, paranormal, en la que te hayas cagado hasta las patas realmente. No, pasa que vivía, hasta 18 años viví, adelante de un cementerio. No, mentira. ¿Verdad? En el Triunfo me pongo de pie. Bien. Vamos a sentar. En el Triunfo, en mi pueblito, vivía adelante de un cementerio. Entonces, claro, desde pequeño ya tenía todo ahí como muy normalizado. Pero en el ¿qué cosas? El Triunfo queda al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Bien. Es un pueblito de 1500 habitantes. ¿Ese es tu pueblo? Ese es mi pueblo. ¿Cerca de qué? Cerca de Lincoln. Lincoln, sí. Junín. Sí. No, por ahí. Che, pará, ¿y alguna experiencia paranormal? ¿Algo tiene que haber pasado o no? Supuestamente en un momento fueron con handicaps, cuando empezaban las handicaps en los 90s. Y grabaron cosas y supuestamente después cuando volvieron a ver esas imágenes estaban todas como medias quemadas, blurreadas, como que venían grabándolo más bien y cuando entraron al cementerio se empezó a ver todo mal. Ay, no. No, yo sé me muero. Fuerte. Fuertísimo. Pero escúchame, vos sí, hay migas. No, las migas. Yo iba a decir que fue Pero vos en todos tus años mozos dormías ahí enfrente del cementerio en tu habitación y nunca un sonido, pasaba nada. Sí, los sonidos que se escuchaban eran del traqueteo de la gente porque utilizaban iban a coger como Villa Cariño. Son tremendos, ¿cómo le gusta el ir a morbo? culiar al cementerio. ¿Pero cómo va a culiar en el cementerio? Es una cosa que no. Sí, porque sabes que no hay nadie de noche al cementerio, entonces estacionaban los autitos ahí, nadie rompe las bolas. ¿Y vos paseabas? Aparte, muy poca gente. ¿Por el cementerio? ¿Eras de patearlo? No ingresabas nunca. No, todo por afuera. O sea, la gente esa se agolpaba afuera, no entraba dentro se agolpaba, ¿qué hacían? Hacían cola, uno al lado del otro. Hacían cola, justamente. Claro, ¿Y cómo estuvo? Hoy el tema de la cola, ¿cómo salió? Algo está pasando a nivel planetas. ¿Cómo surgió el exorcismo de culos? ¿Cómo surgió? Porque yo conté que hoy viví una historia paranormal, que hoy arranqué el día con el culo embrujado, porque desayuné pan con pesto, fideos codito y crema y salsa blanca. Yo entendés que estoy toda la mañana con esta persona al lado. No, el pedo más chico te tumba una casa. Sí, el anexo de diputados a la miseria. Entonces le dije que tenía el culo embrujado, me lo desembrujó con esto. Y ahí empezó. Y ahí descubrimos una nueva. O sea, Santa Devota tiene muchas. Sí. Bueno, Michelle, me voy a brindar con mis compañeros porque somos el mejor programa, lamento decir. No, está bien. Bueno, que lo demuestre, veremos. Que lo demuestre. Que lo demuestre. Arrancamos el primer. Igual algún día me gustaría que nos agarremos de los pelos. Un día hay que hacer. Tipo cruce, tipo. Ese fue el momento en vivo. Hay que decirlo. Buen portación de ojete. Sí, ¿no? Él estaba un poco, se estaba sintiendo inseguro, decirle. No, está bien, me sentí seguro de tu culo. Yo estaba preocupado por. Me gusta que en el mismo cuadro donde aparece el culo aparece por mi cara, ¿me entendés? Y bueno. Lo vi plano. No. Yo he visto culos chatos. ¿Sí? Y ese no. Sí. Yo tengo medio chato también. No sé por qué. Es una desgracia cuando no te sale. Esto. Sí, una hoja. Claro. No. Estoy orgulloso. Lleva con orgullo tu culo. Ese es el mensaje de Halloween que queríamos dar. Ahí está. El mensaje para todos los chicos. Lleva tú con orgullo tu culo. Qué lindo, Bueno, gracias, Polito. Gracias por. un rato. Por favor, con tus enseñanzas de culo. ¿Qué tanto? Deja la billetera. Sí, guarda que ahí ahí empieza la peli de terror. Claro, exactamente. Yo encima que me falta para cargar la sube ahora que no tengo que ir al Está bueno. ¿Cómo se llama? Al portasube. A la carga. Es carga automática. Ahí está. Estación de carga. Estación de carga. Lo que les costaba, hermano. Sí. No, estamos en la bueno, lindos momentos hemos pasado. ¿Vos cómo te has sentido hoy? Yo, te digo la verdad. Sí. Tengo bastante sueño. Pero toda la secuencia del culo me levantó bastante.
Bueno. El que se está prendiendo ahora al aire y te escucha decir eso dice, ¿qué pasó en el programa? Bueno, mañana tendrán que poner la cúpula para enterarse qué cosas pasan acá. Vos te levantaste pensando que era viernes. Es el segundo día consecutivo que me suena la alarma y mi primer pensamiento es, ¡ay, qué cansada que estoy! Bueno, pero por suerte es viernes. Y pasan 2 minutos y me doy cuenta que es martes. ¿Cómo llegarás al viernes entonces, no? No sé. ¿Vos sabías que este viernes otra vez es viernes de camisetas? ¿Y quién me presta a mí? Porque yo no tengo camisetas. Aprovechá. Ahí va, voy a hablar a los oyentes. Yo no tengo camisetas, chicos. Verán que soy una persona de camisa, así que les pido por favor que me presten su camiseta. Porque Lau tiene muchas camisetas y no me quiere compartir ninguna. No, porque además son medias de colección. Va, pero yo te la cuido. Yo te presto. No. Perfecto. Ya tenemos a Patitucci que lo voy a traer, José, para el viernes, Barto tiene que tener una buena casaca. ¿De qué tenés, José? José es de Racing. Sé que tiene que tener de Racing. Bueno, me gusta. Mi favorita, ya dije, es la de Maradona. La de Chombita, la azul. Si alguien tiene esa, agradecería por 1000. Bien. Pero me conformo con cualquiera. Bueno, y también una silla gamer de Faldeta. Faldeta que se active una silla gamer. Santa Devota que se traiga otro splash. Roticería que se traiga una comidita. Farmacia que nos traiga los ibuprofenos necesarios para el fin de semana. Mirá, tengo una old school del Liverpool. Sí, dale, ¿Te gusta? Me encanta. No sé. ¿Ese Liverpool es la que es celeste? Es roja. ¿Roja? Uno de los equipos me queda bien el rojo. Más lindos de Inglaterra. Así que te ahí juega. Además, yo voy a ir de Boca, así que tenemos. Otamendi puede ser que juegue ahí, ¿no? No, ahí juega. Otamendi juega en el Benfica. Ah, Benfica. Pero es roja también. En el Liverpool juega McAllister. No, ese no lo queremos. ¿El Colorado? No, pero es el que cuernió a la novia. Es el campeón del mundo. Me chupa un huevo, mala persona. No, yo lo mando. No me gustó cómo se manejó. Empezó a salir con la mejor amiga, la dejó a la otra. Acá me dicen, prestale la de Godoy Cruz. Yo tengo una de Godoy Cruz destruida. Miserable. Esa te puedo prestar. Pero Juan y Sueldo me quiere dar la peor. Pasa que la de Godoy Cruz que tengo yo tiene 15 años y está completamente embadurnada de olor a sudor. No, esa paso, chico. Es la que uso para entrenar. ¿Por qué me ofrecería la peor? Y porque es la única que te puedo dar que no es de mi colección. Bueno, no me des nada, ya está, tengo a Patitucci. Mirá, Ro te da la de estudiantes. Listo. Y ahí me dan una de Ferro. Me gusta Ferro. Pero me gustan los colores de Ferro. En 2 minutos recolectaste. Ferro, ¿qué más? Vamos, ¿qué más dan? Sé que también hay una de River. Liverpool, Ferro. Mirá, la de Liverpool está chivada por educación física. Bueno, no pasa nada. Club Atlético Roque Pérez. No, eso ya es un ¿Cómo montón. es ese Club Atlético No Roque sé, Pérez? no tengo ni idea. ¿Qué colores tiene? No sé a dónde llega. Bueno, ¿estamos para que nos despidamos? Estamos. Bueno, señores, gracias nuevamente por acompañarnos. Nosotros nos vamos a ir de a poquito despidiendo mientras tenemos al Skeletor que baila. Mañana a partir de las 9 de la mañana nos volvemos a encontrar. Atención porque mañana también vamos a tener un programón y mucha gente prendida en el chat de YouTube, cosa que agradecemos de corazón. Si nosotros no les entretenemos tanto, digo, vayan al chat que la van a pasar bien. Y a toda la gente que se sumó del FM, a la gente de Wilde, de Espeleta, de Quilmes y de todo el Tren Roca que también nos mandaron audios. Gracias de verdad por acompañarnos. Mañana, a partir de las 9, volvemos con la cúpula. Me gusta. Nos vemos acá entonces. Mañana, Lau. Hasta mañana. Mañana, Lau. Espero que tu culo esté mejor mañana. Sí, mañana que venga full curado. Sí, mañana va a estar. Ahí está mi culo, que se va contento. Que se va a curar. Gracias, amigos, por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 9. Chau, chau. Qué bueno que estén ahí comentando emprendimientos. Porque bueno, se relaciona con varios shows, ¿no? Muy bien. Qué lindo enganche. Bueno, se relaciona con varios shows, ¿no? Muy bien. Qué lindo enganche. Justo qué bueno que estén comentando. Bueno, se relaciona con varios shows, ¿no? Muy bien. Qué lindo enganche. Se lo vivió, se lo vivió todo, se enamoró como yo. Lo devora una pasión, y de pronto yo lo miro. Está embrujado y yo ya no lo lloro, no lo lloro. Oh,
La UNE. La UNE. La UNE. Primavera. La UNE. Primavera. Primavera. Primavera todo el año. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agendá nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia. 97.1. Todo el año. Me sigue agobiando el calor de la ciudad. No puedo pensar. Me quedé esperándote para ir a pasear. No te vi pasar. Salgo pa' la calle con mi gorra favorita, siempre demorado pa' el horario de la cita, cumpliendo mis deseos, fumando de la varita, las que tengo en mente y las que tengo escritas. Un Walkman con mis pistas, cogollos de revista, subir al cerro para mejorar la vista y que me pierdan las pistas. Como a Blue, pegado pero con gotitas, super glue. Auriculares enredados, cielos nublados, sueño cumplido, tiempo gastado, disfrutar de la vista con los ojos cansados, sueños de aviones entre nubes sedados. Salí del barrio tranquilo, en la penumbra me fui silbando y al filo de la sombra. No que no me emocione, pero ya nada me asombra. Dejé la llave escondida debajo de la alfombra. Me sigue agobiando el calor de la ciudad. No puedo pensar. Me quedé esperándote para ir a pasear. No te
puedo ver.